personas y tengo del otro lado un genio, un crack, un titán, un amigo, un tipo que si yo no lo conociera diría... No me mientan, es una máquina revestida. ¿Te acordás de Terminator? Que era una máquina que estaba revestida con piel humana. Yo para mí es una computadora que vino del futuro con datos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra fe y vino al pasado para ayudarnos. Nuestro muy buen amigo Dante Urbina. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Qué graciosa la presentación. Siempre el toque de humor es muy bueno, ¿no? Y estoy contento como siempre de estar aquí. Me siento como en casa, como alguna vez dije, como un rinconcito cálido al costado de la chimenea, comiendo galletas, tomando cafecito. Se siente muy bien, de verdad, el cariño en Rincón Apologético, la gente, el ambiente y en especial contigo, Santiago, que compartimos en esta fe católica la luz y la cruz, Así es. porque los dos nos sentimos como que hemos descubierto una luz, que queremos hacerla brillar, que queremos que ilumine a todas las personas y uno pone en alto la luz. Y al mismo tiempo, en medio de eso, viene la cruz, con el dolor y la alegría también de la cruz, de saber que nos mojamos por Cristo y su iglesia. Amigo, siempre tenés las palabras apropiadas para traernos a tierra, ponernos los pies sobre la tierra y aprender tanto, ¿no? Te agradezco mucho por haber elegido este humilde espacio para poder charlar lo que vamos a charlar el día de hoy. Es algo que hace mucho tiempo yo ya lo estaba esperando. Dante podrá... como es desmentir, si es necesario. Yo le mandaba mensajes a Dante y le decía, Dante, ¿para cuándo tu libro? Dante, ¿para cuándo tu libro? Dante, ¿para cuándo? ¿Viste la escena de Shrek 2 cuando Shrek y Fiona se están acercando a muy, muy lejano y está el burro? Ya merito, ya merito, ya merito. Bueno, yo estaba así con Dante Urbina. ¿Para cuándo tu libro? ¿Para cuándo tu libro? Hasta que salió y el día de hoy lo estamos aquí presentando. Te agradezco mucho, Dante, por haber elegido este espacio. Y te agradezco bastante también por haber propiciado esto y estoy muy agradecido con Dios, porque esto de que estemos aquí con las circunstancias que se han venido dando en los últimos meses es de Dios, es de Dios. Así es, así es. Así que, bueno, a ver, lo que nos reúne el día de hoy, obviamente, es la presentación del libro de Dante Urbina, de o su más reciente libro, porque tiene un par de libros ya, de los que también vamos a ir, a medida que se vaya desarrollando el diálogo, vamos a ir tocando también, porque hay cosas que también quiero ver a ver cómo se conectan, ¿no? Pero acaba de sacar un libro donde Dante promete, perdón, nos da aquello que nos ha prometido ya hace tiempo, porque hace tiempo Dante viene diciendo, voy a sacar un libro en defensa particularmente de la fe católica, voy a sacar un libro en defensa particularmente de la fe católica, dado que él ha comenzado un trabajo por medio de sus publicaciones que nos ha conducido de creer en Dios a hoy decir, bueno, pero ¿cuál es ese camino que me lleva particularmente a Dios? Dante, o sea, cuando vos arrancaste, no sé qué edad tenías cuando publicaste tu primer libro. Cuando publicaste tu primer libro, ¿tenías en mente esto de publicar varios libros que nos condujeran de creer en la existencia de Dios a particularmente el catolicismo? Más o menos a qué edad comencé con estos libros? ¿Me No, no, dices? no, 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 digo, no sé a qué edad arrancaste, pero en el momento en el que arrancaste, ¿tenías en mente elaborar este camino por medio de diversos libros que nos condujeran de la existencia de Dios a particularmente ahora la defensa de la fe católica? De hecho, qué curiosa pregunta. Ahí voy a contar algo que no he contado nunca. Cuando yo tuve mi proceso de conversión, más o menos yo tenía 15 años aproximadamente cuando realicé mi investigación a fondo de temas de filosofía y teología para destruir la fe católica. O sea, yo buscaba la verdad plena y había tomado como herramienta metodológica destruir lo que yo consideraba la mayor mentira, la fe católica. Mm. Así que muchos de los que nos están escuchando puede ser que piensen eso, que la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Muchos de los que están en el chat o que están viendo este programa, pero no están comentando, pueden pensar eso, que la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Pues bien, eso es algo que yo pensaba también. E inicié mi investigación a fondo de estos temas. Y ahora, yendo entonces a la cuestión que me planteas, cuando yo me convenzo de la veracidad del catolicismo, lo que yo planeo es escribir un libro
para mostrar el paquete completo, por decirlo así, de lo que me había llevado a esta conversión. Yo partí siendo un ateo anticatólico. Entonces, el libro que yo tenía planeado escribir y que de hecho comencé a escribir cuando llegué a mi convencimiento de la fe católica entre los 15 a los 16 años, lo que sería mi proceso de convencimiento y conversión, planeaba tocar desde la existencia de Dios hasta la demostración de la veracidad del catolicismo, pasando por el punto intermedio del cristianismo en general. Entonces yo pensaba hacer un solo gran libro de apologética, por decirlo así. Pero luego, a medida ya que el proyecto se iba llevando más en serio y comenzaba a escribir más, me di claramente cuenta de que hacerlo en un solo libro sería inmanejable. O sea, sería un libro de como mínimo 1000 páginas. Entonces, en vista de eso, me pareció más práctico darle una estructura de trilogía. Entonces, de este modo, tenemos este libro que publiqué en 2016, Dios existe, es el libro mío que la gente más conoce, donde Mm. defiendo el teísmo filosófico, es decir, la afirmación de que Dios existe, demostrado a través de la razón, por medio de razonamientos filosóficos, principalmente la perspectiva de las 5 vías tomistas. Mm. Pero este libro cierra con una pregunta, dice, bueno, ya se ha demostrado filosóficamente que el teísmo es cierto, que Dios existe, pero la cuestión es que hay un montón de religiones en el mundo que se proclaman la auténtica revelación de este Dios que se habría demostrado que existe. ¿Cuál de todas ellas tiene la razón? Y eso lleva a una segunda fase, que sería este libro, publicado en 2018. ¿Cuál es la religión verdadera? Y lo que responde este libro es decir que la religión verdadera es el cristianismo, es decir, que este Dios, cuya existencia se ha demostrado de forma racional a nivel filosófico, ha entrado en la historia y se ha encarnado en la persona de Jesucristo. De modo que específicamente el cristianismo, y no el judaísmo, budismo, islam, hinduismo, etcétera, sería la religión verdadera. Entonces es el cristianismo en contraste con religiones no cristianas. Pero también al final de ese libro, publicado en 2018, como decía, dejó una pregunta abierta, que es, ya, ok, el cristianismo es la religión verdadera, pero hay un montón de denominaciones, grupos, tendencias, Mm. etcétera, que se proclaman el verdadero cristianismo. ¿Cuál de todos ellos tiene la razón? Y la respuesta a ello viene en el libro que estoy presentando el día de hoy, aquí con mucha alegría en Rincón Apologético. El libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? Donde la tesis que se defiende y se argumenta a la luz de la Biblia, la historia y la razón es que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Ahí pueden ver en pantalla la tapa del libro de Dante Urbina, del libro que hoy está aquí presentando. Y por dar un ejemplo, la pregunta que nos pone ahí en el chat Jorge Orlando, a quien le mandamos un abrazo enorme, dice, pregunta, el nuevo libro no está en Amazon, ¿para cuándo estaría? Si ustedes ven el comentario fijado del chat, ahí aparece un comentario mío con un enlace, ese es el link para acceder a Amazon y poder adquirir así el libro, tanto el libro físico como formato Kindle. Ambos formatos aparecen en Amazon y están disponibles. Así que todos aquellos que quieran adquirir el libro lo pueden hacer mediante el link que aparece en el comentario fijado. Dice Fernando Chávez, ¿ya se puede comprar? Claro que sí, claro que se puede comprar. Amigo, ¿por qué es tan importante este libro? O sea, porque hay mucha gente que se queda simplemente con la parte 2 y dice, no, para. A mí con el cristianismo ya me alcanza. A mí solo predicame de Jesús, a mí hablame de Jesús, a mí hablame... ya está, con eso ya está. Ya meterme en el tema del catolicismo y empezar a discutir el tema de la iglesia y demás, ya parece un poco, ¿cómo decirlo? Un poco, no sé, mala onda, ¿no? Poco tolerante con otras expresiones cristianas y demás. A mí déjame con solo Jesús. ¿Qué le dirías a esa gente? Bien, son varias las consideraciones que hay que introducir sobre esto. En primera instancia, ¿cómo es esto de a mí háblame solo de Jesús, déjame con solo Jesús, en un mero cristianismo? ¿Por qué ese enfoque de quedarse en mínimos? ¿Por qué no lo quieren todo?
¿Por qué no quieren el máximo? Es decir, pareciera que se va una lógica de, bueno, yo simplemente acepto a Jesús como Señor y Salvador, y si es que hay que bautizar a los niños o no, no importa. Si es que Jesús está realmente presente en el sacramento del altar o no lo está, o es solo un símbolo, no importa. Si hay una iglesia fundada por Cristo que históricamente se hace presente de modo visible, o si no la hay, no importa. Si la salvación se puede perder o no se puede perder, no importa. Si el canon bíblico, la palabra de Dios, está conformado por 66 libros o 73 libros, no importa, no importa. Al final de cuentas, lo único que importa es que yo acepto a Jesús en mi corazón de forma personal como mi Señor y Salvador y me salvo. Y ya con ese mínimo ya yo me salvo. Bueno, desde ese tipo de enfoque se termina convirtiendo a Cristo y a la verdad cristiana en una suerte de mero instrumento para la salvación individual de uno. O sea, qué visión tan reduccionista y egoísta muchas veces cuando se asume eso. Hay muchos que en lugar de querer la verdad completa sobre, por ejemplo, estas cuestiones que he mencionado, lo del canon bíblico, lo del bautismo, lo de la Eucaristía, etcétera, que todo esto está asociado a Cristo, a Cristo. Porque, por ejemplo, el asunto del canon bíblico, lo que es palabra de Dios siendo Cristo Dios encarnado, pues el asunto del canon bíblico es absolutamente crucial. Hay gente que dice, Dante, ¿por qué le das atención al tema de los libros deuterocanónicos? Yo le respondería, ¿cómo podríamos no darle atención? Es decir, dense cuenta, si los protestantes tienen razón y los libros deuterocanónicos no son palabra de Dios, entonces significa que los católicos estamos llamando palabra de Dios, por tanto palabra de Cristo, que es Dios, a libros que son meros apócrifos humanos. Pero al mismo tiempo, si la Iglesia Católica tiene razón en este punto, significa que los protestantes están desdeñando como meros apócrifos humanos a libros que son palabra de Dios, a libros inspirados por Dios, por Cristo. Entonces, este tipo de relativismo en que solo nos tenemos que quedar hablando de un mero cristianismo sin entrar a resolver a fondo estas cuestiones, es en cierto modo una falta de amor a Cristo, porque Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Asimismo, en primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. No dice simplemente a Dios quiere que nos queramos mucho y que creamos en Jesús y punto, ¿no? Nos habla del conocimiento de la verdad. Asimismo, Jesús en Mateo 28, cuando asciende a los cielos, él dice a los apóstoles, vayan y enseñen todas estas cosas, todas. Jesús no dijo, quédense con un mínimo de doctrina, prediquen un mero cristianismo básico y punto. No, Jesús habla de transmitir todo. Así, por ejemplo, una de las palabras de Jesús, y con esto cierro la respuesta, en el mismo Evangelio según San Mateo, 2 capítulos antes, en Mateo 26:26, dice, esto es mi cuerpo. Entonces, si ahí Jesús está enseñando en términos de un mero simbolismo, pues los apóstoles deberían transmitir todo lo que Jesús ha enseñado, incluido que eso es un mero simbolismo. Pero si Jesús en Mateo 26:26, al decir, esto es mi cuerpo, tomando la apariencia del pan, porque él dice que es su cuerpo, está hablando realmente de su presencia real en la Eucaristía, entonces los apóstoles al enseñar todo lo que Jesús ha enseñado, tienen que enseñar también esa presencia real. Así que aquí el punto es que me estoy tomando en serio a Jesucristo. No quiero una visión minimalista. Lo que yo quiero es seguir en plenitud todo lo que Cristo nos ha dejado en el depósito de su fe, transmitido desde los apóstoles hasta nosotros por medio de su iglesia. Eso es un muy buen punto, porque hoy por hoy hay un tipo de, vamos a decirlo así, un cristianismo de moda que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante hippie, una versión hippie cristiana, diría yo, ¿no? Donde dicen, no, bueno, lo importante acá es ser seguidor de Jesús, ¿no? Viste que ahora las etiquetas hasta también se reniega un poco hasta de los títulos religiosos, ¿no? Entonces la etiqueta cambia y vamos a ser un poco más buena onda. Entonces ya ni siquiera hablo de discípulos, ya ni siquiera hablo de formar parte de la iglesia, ya ahora hablo de ser seguidor de Jesús. Y que no está mal, pero entiéndase
sé que muchas veces este cambio de título tiene una intención por detrás. ¿Y cuál es la intención por detrás? Es, bueno, soy un seguidor de Jesús a mi manera, a mi forma, lo que entiendo y lo que considero importante y cosas por el estilo. Ahora, el tema es, ¿cómo se puede llegar a ser realmente seguidor de Jesús si Jesús advirtió en Mateo capítulo 28 que debían los apóstoles enseñar todas estas cosas para que estas cosas sean reproducidas y aprendidas por la iglesia? Eso implica una obligación por parte de aquella persona que se considera cristiano en aprender todo lo enseñado por Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ese todo? ¿Qué iglesia enseña el todo? Todo lo dicho por Jesús. ¿Cuál es esa iglesia? Entonces, ahí es en donde empezás a notar que realmente la discusión es de suma importancia, porque si no son simplemente perspectivas, es una cuestión de opinión. ¿No te parece, Dante, de que hoy lamentablemente estamos sumidos en un tipo de cristianismo de opinión? Estoy totalmente de acuerdo e invito a reflexión muy sincera sobre esto, porque yo sé que entre tu público hay una cantidad gigante de jóvenes cristianos que pueden estar asumiendo estas ideas, pero que al mismo tiempo son personas inteligentes y de buen corazón. Y por eso mismo es que quiero invitarles a examinar. Miren, amigos, muchos de nosotros ahí en el chat, ¿no? O los que estén viendo, los que vayan a ver este video después, católicos, protestantes, a veces salen con la frase, ¿no? De, bueno, no importa la denominación, no importa la doctrina, lo que importa es que seamos seguidores a Jesús, que nos amemos y punto. Y claro que debemos ser seguidores de Jesús, y claro que debemos amarnos, pero esa versión endulcorada, o como decía bien Santi, cuasi hippie, de amor, en donde no hay una fuerza en hablar también de la verdad, y no una verdad mínima, sino la verdad completa, no es el estándar cristiano. Y ahí quiero invitar a la reflexión clave. Miren, amigos cristianos, cómo nosotros deploramos el relativismo religioso cuando alguien dice, todas las religiones son iguales, no importa en qué religión creas, al final de cuentas, todas son caminos para Dios. ¿Cómo deploramos ese relativismo religioso, no? Y decimos, qué mal que se ponga al budismo, al hinduismo, al judaísmo, al islam, etcétera, como caminos igualmente válidos hacia Dios. Pero después, la misma persona que ha deplorado de ese relativismo religioso, cuando se pone la religión cristiana frente a las no cristianas como igualmente válidas, la misma persona termina luego diciendo, bueno, pero no importa la denominación, lo importante es simplemente creer en Jesús. Pero como acabo de explicar, hay asuntos que no son menores. Por ejemplo, ¿debemos bautizar o no bautizar a los infantes? ¿Cristo está realmente presente en la Eucaristía o no lo está? Asuntos de salvación. ¿Se puede perder la salvación o no se pierde? Los debates entre calvinistas y arminianos son debates sobre asuntos soteriológicos, sobre asuntos de salvación. No son asuntos pequeños. Entonces, pareciera que ahí sí le damos pleno permiso al relativismo religioso. Y para apuntar a lo último, he cobrado mucha conciencia, especialmente en los últimos 3 años, de que para ser un buen cristiano debo preguntarme si tal conducta, enfoque o acción lo aceptaría o practicaría el apóstol Pablo. Cada vez más tomo como una referencia muy fuerte en el apóstol Pablo. Y alguno estará pensando, oye, pero tienes que pensar en Cristo. Ya, pero acá yo estoy siguiendo la Biblia, porque Primera de Corintios 11:1 dice, palabra inspirada por Dios. Dios quiso inspirar esto, escribe el apóstol Pablo. Imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, cada vez que yo escucho una frasecita, yo me pregunto, ¿el apóstol Pablo diría esto? Por ejemplo, ¿se imaginan al apóstol Pablo, los que de verdad han leído sus cartas y visto la actitud de Pablo? ¿Se imaginan al apóstol Pablo diciendo, bueno, no importa las diferencias doctrinales, no importa si algunos creen que la salvación se pierde y otros que no se pierde, no importa si algunos creen en un canon bíblico de 66 libros y en otro de 73, no importa si algunos creen en una visión arminiana, otros en una visión calvinista, lo importante es que creamos en Jesús y punto, ¿no? Por lo demás, ya podemos todos tener diferentes visiones en la iglesia, no hay problema. Yo no me imagino para nada al apóstol Pablo hablando en esos términos, más aún cuando él nos habla de permanecer
en una misma fe. Efesios 4:5. Y Pablo no se peleaba simplemente por el asunto general de la resurrección o historicidad de Cristo. Pablo llegaba a discutir sobre asuntos específicos de doctrina también. A ver, tengo 1000 preguntas para hacerte antes. Espero que tengas tiempo hoy. Honestamente, hoy espero que tengas tiempo porque tengo 1000 preguntas para hacerte. Me quiero meter en algo ahí que deslizaste y quiero profundizar a full, que es el tema de las herejías. Pero antes de meterme en eso, le digo a la gente que está del otro lado, primero, dale like a este video. Número 2, compartilo con alguien para que podamos llegar a más gente. Número 3, recordá, si querés adquirir el nuevo libro de Dante Urbina, vas al comentario fijado que está en el chat, ahí hay un enlace a Amazon y ahí ese enlace te dirige a Amazon para que puedas adquirir el libro de Dante Urbina, tanto formato físico, papel, yo soy team papel, como así también formato Kindle. Cuando ya no queda otra, opción B, bueno, está bien, Kindle, no hay problema. Pero cualquiera de los dos formatos, el que te sea mejor, lo podés adquirir. ¿Está bien? Así que vas al comentario fijado ahí y ya lo pones en el carrito para no olvidarte. El libro de Dante Urbina está dividido en 3 partes. Parte número 1, número 2, número 3. Vamos a empezar a hacer un breve repaso. ¿Está bien? Una breve reseña de cada una de esas partes y sus capítulos. Pero la parte número 1, a ver, cada una de las partes está buenísima, pero la parte número 1 me parece que es una que va a dar mucho que hablar. La parte número 1 está dividida en 2 capítulos. Capítulo 1, que es las muchas iglesias, y el capítulo 2, que es las leyendas negras de la iglesia. Me quiero centrar, Dante, un instante, si me permitís, en el capítulo 1, las muchas iglesias. ¿Cómo puede ser, Dante, que cuando hablas en el mundo protestante, ¿no? Con gente protestante, evangélica, hablas de la iglesia, ellos te dicen, no, hay una sola iglesia. Pero a su vez consideran en términos prácticos que hay muchas iglesias, ¿no? Está la iglesia pentecostal, está esta, está la otra y demás. ¿Es posible que haya una iglesia y a su vez muchas iglesias en el sentido protestante, en el sentido en el que ellos lo plantean? Yo no lo veo. No veo que sea factible. Miren, amigos, el estándar es Cristo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor? Juan 17, del 21 al 22, dice que todos sean uno, hablando al Padre. Así como tú, Padre, tú y yo, Padre, somos uno. Pregunta, amigos míos. Jesús está poniendo entonces aquí un modelo de la unidad de creyentes cristianos. O sea, está diciendo, no te pido solo por estos, es decir, los apóstoles, sino por los que han de creer por la predicación de estos. Vean el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Entonces, ahí está hablando del conjunto de la comunidad cristiana, del conjunto de cristianos, ¿ok? Y la unidad que él quiere es una unidad donde él mismo pone como referencia, hablando con el Padre, la unidad que él tiene con el Padre. Pregunta, ¿hay diferencias doctrinales entre el Padre y el Hijo? O sea, resulta que el Padre cree que la salvación sí se puede perder y el Hijo que no. Resulta que el Hijo cree que hay presencia real en la Eucaristía de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero el Padre cree que no. O se da el caso de que el padre cree que hay que bautizar a los niños, pero el hijo no. Pero claro, el padre y el hijo se aman, se quieren mucho, los dos se quieren mucho, 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 pero tienen estas diferencias doctrinales. No, señores. La unidad del padre y del hijo es una unidad plena de amor y de pensamiento. Y Jesús, al poner su unidad con el Padre como referencia de cómo ha de ser la unidad del conjunto de creyentes, no se reduce a un amor endulcorado y relativista. Es una unidad de pleno amor y de plena verdad. Asimismo, pensemos en lo que dice Jesús en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin necesidad de entrar en la discusión sobre la roca, Pedro, etcétera, simplemente vayamos al final del pasaje. Jesús dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Pero claro, como bien señala Santi, muchos protestantes podrán apelar a decir, no, nosotros sí creemos en una sola iglesia, que es una iglesia invisible, compuesta por el conjunto de denominaciones protestantes. Ok, pero esto implica algunas dificultades, porque como ya he explicado, no cumple el estándar sobre lo que Jesús quiere como unidad de la iglesia en Juan capítulo 17.
Y al mismo tiempo, en 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dice, hablando de la iglesia de Cristo, la llama columna y baluarte de la verdad, o columna y pilar de la verdad. Pues bien, si la iglesia de Cristo es una colección de denominaciones con doctrinas contradictorias entre sí, ¿cómo eso va a ser columna y baluarte de la verdad? O sea, ¿qué garantía te da? Por ejemplo, si yo tengo una duda de fe y Mm. digo, yo no sé si la salvación se pierde o no se pierde, acudiré a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Según ese modelo eclesiológico, un conjunto de denominaciones que todas dicen que creen en Jesús y que se basan en la sola Biblia, pero que se contradicen entre sí. ¿Qué respuesta voy a encontrar? Un grupo me dice, sí, sí se pierde, otro grupo dice, no, no se pierde. Entonces, ¿en qué quedamos? Tal modelo eclesiológico no puede cumplir el estándar de 1 Timoteo 3:15. Fíjate que mucha gente reniega con la institución, ¿no? Viste que dice, no, bueno, está bien, Cristo tiene una iglesia, pero la iglesia no es una institución, ¿no? Porque visualmente me choca ver, por dar un ejemplo, el Vaticano, ¿no? Entonces apuntan contra toda esa jerarquía, toda esa estructura, toda esa institución. Pero creo que al apuntar contra eso te pegás un tiro en el pie, porque la iglesia tiene que ser identificable. Porque si no, ¿cómo hallamos la verdad? Tal y como vos decías, haciendo referencia al pasaje de 1 Timoteo, ¿no? O sea, la iglesia es baluarte, es pilar, es columna. Entonces, ¿dónde hallamos la verdad? Que alguien me señale. Y con esto cierro y te dejo decirnos lo que nos querés decir, Dante. Mucha gente a mí me dice, volvé, arrepentite y volvé. Yo, con cierto grado de sarcasmo, tengo que ser honesto y pido disculpas si está mal, pero digo, ¿a dónde tengo que volver? Señalame, pasame una dirección, agarrá el dedo índice y decime, es aquí donde te tenés que dirigir, porque ¿qué querés decir si no con volvé? Supongamos de que no fuera un volver a una ubicación espaciotemporal, sino si fuera volver a un conjunto de ideas. Bien, ¿a qué conjunto de ideas y creencias? ¿A la pentecostal, a la bautista, a la anglicana? ¿A cuál? ¿Se entiende? Entonces, me parece de que es un poco contradictorio. ¿Vos qué opinas al respecto de esto de la institución, Dante? Lo siguiente. Es cierto, hay mucha gente que lo que odia de la Iglesia Católica es ese carácter institucional, no le gusta lo de institución. Pero yo les pregunto, sinceramente, les pregunto desde el corazón, porque me importan, porque sé que hay mucha gente valiosa con ideas equivocadas, pero que puede venir a la plenitud. Miren, yo les pregunto, ¿de dónde realmente les viene ese rechazo por lo institucional, por la institucionalidad? ¿Surge realmente ese rechazo por lo institucional de un corazón o mentalidad cristiana o de otro lado? Ese rechazo a lo institucional, ese anticlericalismo, para quien conoce la historia de la filosofía y la historia de la humanidad, más tiene que ver con movimientos como el anarquismo, el humanismo antropocentrista, el positivismo, la Revolución Francesa. Son ese tipo de ideas modernas y posmodernas de rechazo a la institucionalidad y especialmente a la institucionalidad eclesial, las que en el fondo están influyendo detrás de eso. Por ejemplo, no hay ningún pasaje bíblico que diga todas las instituciones son malas. No, nosotros tenemos que Dios mismo en el Antiguo Testamento puso toda una estructura institucional con la capacidad de definir cosas de forma vinculante, de imponer disciplina, con una estructura jerárquica. No todos los miembros del pueblo de Israel, tal como Dios quiso organizarlo, tenían el mismo lugar o rango en la sociedad que Dios mismo estructuró. ¿Y qué es una sociedad estructurada sino una institucionalidad? Esa es la noción base de institucionalidad, las estructuraciones en una sociedad. Pues bien, pareciera que cuando se va al Nuevo Testamento, entonces, la iglesia cristiana es simplemente un conjuntito de creyentes en Cristo, pero sin estructuración institucional, sino simplemente los que lo siguen de corazoncito. Mm. Oigan, eso suena muy bonito, pero no es bíblico. Si ustedes leen la Biblia, en Hechos capítulo 15 van a encontrar una estructura institucional, porque cuando hubo controversia con respecto al asunto de la circuncisión, que es una controversia de orden institucional también, porque una institución tiene reglas de entrada, tiene que haber unos ciertos estándares que fijen cuándo tú puedes estar dentro o no de una institución.
Y en ese contexto, en la primera iglesia cristiana se planteó la controversia de que los conversos al cristianismo tendrían que circuncidarse para ser parte de la iglesia cristiana, que la circuncisión era necesaria, una puerta de entrada necesaria para la institucionalidad visible de lo que es la iglesia. ¿Y qué se hizo? Se dijo, bueno, vamos a la sola Biblia, cada uno en su corazón a resolver esto. No, se formó una estructura de concilio. Lo que se dice no es que todos discutieron democráticamente. Lo que se dice es que discutieron los apóstoles y los presbíteros. Hay una estructura jerárquica visible y que tomó una decisión. Y cuando tomó esa decisión se dijo que se comunique a las iglesias, es decir, a las comunidades, no es que tuvieran distintas doctrinas, sino son comunidades Claro. distintas geográficamente. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia visible, una iglesia con estructura, una iglesia donde hay autoridad. Y el mismo Jesús lo quiso así. Por favor, lean Mateo capítulo 18. En Mateo 18, Jesús dice, dando a los apóstoles la potestad de atar y desatar. En el contexto judío en que Jesús dice estas palabras, esto implica un poder disciplinario, de poder fijar cosas, de poder tener gente dentro o de votar a la gente de un marco visible, de una estructura social e institucional, por lo tanto. Entonces, esas ideas de desdeñar la parte institucional o visible de la iglesia no provienen de la Biblia, provienen de una mentalidad moderna o posmoderna. Si me permitís un instante, porque sé que tenemos tiempo. Dale. Mirá, el otro día, perdón por la referencia que voy a hacer, ¿no? Pero, y esto no tiene que ver exclusivamente con la entrevista que estamos llevando adelante, pero para que pueda entenderse la importancia de esta unidad, porque no son temas cliché, no son temas que tratamos simplemente porque nos sobra el tiempo y porque, no sé, porque tenemos ganas de discutir por discutir. El otro día hacía un video yo respondiendo a ciertas acusaciones que le hacía el pastor doctor Armando Alducín a la Iglesia Católica. Y cuando lo subí hubo una persona que me comentó lo siguiente, que lo pueden ver en pantalla. Dice lo siguiente: usted, hablándome a mí, no tiene suficientes conocimientos o argumentos para hacer frente a la preparación que tiene el señor Armando Alducín. Si vos te quedás con esa parte decís, está bien, o sea, lo considerás un académico, no sé, lo tenés en alta estima y demás. Coma y sigue. Y presten atención lo que sigue en la misma oración. Independientemente de que Alducín es otro apóstata y mundano. Entonces, acá es en donde vos decís, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha perdido el norte. No hay un punto de referencia objetivo que te permita a vos identificar la verdad. Y discúlpenme, pero yo necesito conocer la verdad. Yo me imagino, supongamos lo siguiente. Está bien, mi conversión al catolicismo fue desde el protestantismo. Supónganse de que yo soy ateo y que digo, admito de que Dios existe y que Dios desea relacionarse con su creación. ¿Dónde hallo la verdad? Porque voy a estar buscando esa verdad, dado que creo en la existencia de Dios, dado que creo en el absoluto, dado que creo en que Dios desea comunicarse con sus criaturas, tengo que encontrar un lugar donde halle dicha verdad. Y una de las cosas que a mí me ha pasado es que cuando me detuve a observar el mundo protestante, como lo hablábamos el otro día, creo que era con vos, Dante, en privado, me hallé con Babel, me hallé con muchas voces, me hallé con ruido. Ni siquiera, viste que, a ver, hay armonías que son lindas para oírlas y demás, pero el ruido, viste, vos no sabés identificar hacia dónde apuntan las notas y demás. Me hallé con ruido. ¿Por qué? Porque dependiendo de la denominación a la que vayas, es lo que van a creer y a lo que van a hacer hincapié y lo que van a considerar que es parte de los fundamentos y lo esencial del cristianismo. Y es ruido. Vos hablas con uno y te dice una cosa, hablas con el otro te dice otra, hablas con el otro. Entonces, es terriblemente importante no solo hablar de Jesús, porque evidentemente Jesús es el fundador de dicha institución. No solo hablar de Jesús, sino también de lo que Jesús ha dejado para que nosotros podamos reconocerlo a Él.
por medio de la iglesia es que se conoce y reconoce a Jesús. No sé si querés añadir algo, Dante, a eso. Sí, algo pequeño nomás, pero gracias por tu comentario, porque había un punto muy importante que estaba dejando por fuera. Juan 17:21 dice, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Entonces, la unidad de la iglesia de la que habla Jesús tiene que ser una unidad que sea visible, verificable, porque es una unidad tal que el mundo pueda verla y que el mundo crea. En cambio, si es una unidad meramente invisible que nadie del mundo puede identificar, ¿de qué sirve? No cumple el estándar de Juan 17:21. Entonces quisiera llevar a reflexión que la diferencia que tenemos entre católicos y protestantes no es una diferencia de que los protestantes tengan la Biblia y todos ellos leen la Biblia y los católicos no sabemos nada. Por supuesto que habrá malos católicos que no darán importancia a las escrituras, contrario al catecismo de la Iglesia Católica, que explícitamente nos llama a conocer profundamente las escrituras. Dense cuenta de que aquí estamos apelando en gran parte al sentido común y a la escritura. Y por lo tanto la diferencia radica en el tema de interpretación. O sea, porque esos mismos pasajes que nos pueden citar como contradiciendo supuestamente la doctrina católica, o sea, no es que yo como católico los haya arrancado de mi Biblia o algo así. La diferencia es una diferencia de interpretación. Ahora bien, cuando se plantean esta diferencia de interpretación, entonces parece que mi amigo Santi Alarcón es un apóstata mundano, según algunos, pero el gran pastor, ¿no? Como lo conceptúan, Armando Alducín, sería lo mismo según ese comentario. Entonces, ¿quién tiene la razón? Obviamente la instancia infalible de interpretación, es decir, quien escribió ese comentario de YouTube. Es cierto, es cierto. Ahora, regresando al punto, ¿no? del capítulo 1, de la primera parte, donde discutís el tema de las muchas iglesias, algo ya nos has señalado en respuesta a una pregunta que te hacía, pero para ser específicos, ¿qué es la iglesia, Dante? ¿Qué es iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por el conjunto de personas que han sido adoptados como hijos de Dios. Desde esa perspectiva, los católicos no negamos que la iglesia tenga una dimensión invisible. Así, por ejemplo, en el catolicismo hablamos de la iglesia militante, que es la iglesia visible que tenemos aquí en la tierra, la iglesia triunfante de las personas santos glorificados en el cielo, que nosotros no los vemos directamente, así que es una dimensión invisible la iglesia, y de la iglesia purgante, ¿no? Que serían las personas que están en Cristo, pero están pasando un proceso de purificación para llegar a la unión plena con Él, en lo que en teología católica llamamos purgatorio, ¿no? Entonces, la iglesia incorpora todo eso. Y desde esa perspectiva, la iglesia no se reduce desde la propia visión católica al marco institucional visible. La iglesia tiene como componente esencial durante el transcurso de la historia hasta que Cristo vuelva un componente institucional visible, y eso siempre lo vamos a afirmar los católicos. Pero los católicos no afirmamos que la iglesia se reduzca única y exclusivamente a ese componente institucional visible. Bien, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque también, a ver, durante la historia del cristianismo, pero particularmente en sus inicios, la iglesia tuvo que tomar ciertas medidas, adoptar ciertas formas, ¿no? Sí, bien digo, tomar medidas por las herejías que iban surgiendo, ¿no? El tema de las herejías va a ser terriblemente importante. ¿Por qué? El otro día te cuento, tuve un diálogo con un pastor, ¿no? Y yo le preguntaba al pastor, digo, a ver, ¿qué es una herejía para vos? Bueno, a mí más o menos me decía, ¿no? ¿Vos creés que, siendo de esta denominación del protestantismo, vos creés que esa otra denominación del protestantismo que afirma rotundamente lo contrario respecto a esta doctrina son herejes? Y empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, y me terminó diciendo, no, mira, no creo que sean herejías. Sí son pequeñas diferencias que tenemos. Y ahí es donde digo yo, pero pará. Y me he dado cuenta que cuando hablas con muchos protestantes, les cuesta hablar de herejía a menos que se esté señalando la Iglesia Católica. Todos lo que tienen en lo que están de acuerdo es que la Iglesia Católica es hereje. Pero en las diferencias que hay doctrinales,
dentro de las comunidades protestantes no se hablan de herejías entre ellos, se hablan de pequeñas diferencias. ¿Por qué es importante la Iglesia Católica para identificar objetivamente una herejía, Dante? Bien, en primera instancia quiero apuntalar sobre el comentario que has hecho, es muy inteligente. O sea, si hay una diferencia doctrinal entre denominaciones protestantes, son pequeñas diferencias entre hermanos, pero si se tiene contra la Iglesia Católica es que esos son herejes. Y puede ser en casos en que se esté hablando de la misma diferencia doctrinal. Por ejemplo, bautismo de niños. Entonces, si hay otro protestante que dice que hay que bautizar niños, bueno, son diferencias doctrinales que tenemos entre hermanos, pero si es la Iglesia Católica la que dice exactamente lo mismo, que hay que bautizar niños, o esos herejes, ¿no? O si, por ejemplo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tenemos a los luteranos, porque la Iglesia luterana, al menos histórica o tradicionalmente, afirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía, aunque con una visión que tiene ciertas diferencias un poco por lo de la consubstanciación y detalles de ese tipo, pero afirma la presencia real. Bueno, frente a los que solo lo ven como algo simbólico, bueno, algunos dicen, no son pequeñas diferencias, ¿no? Entre hermanos, pero si los católicos lo afirmamos, oh, herejes, ¿no? O un calvinista y un arminiano que eventualmente quieren atacar la fe católica. Si el arminiano afirma que una persona realmente justificada por Cristo puede eventualmente perder su salvación, pues, habiendo sido salvo, puede eventualmente no perseverar y perderse, bueno, se puede decir, oh, eso son pequeñas diferencias. Pero basta que se trate de la Iglesia Católica afirmando esa posibilidad y, estos católicos son unos pelagianos o semipelagianos, que es el nombre de una herejía, por tanto nos están calificando de herejes con eso. Entonces es muy interesante ese doble estándar, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas es cómo tenemos un estándar para definir herejía. Si ese es, todos pueden decir, ese estándar es la Biblia. Ya, pero cada uno saca su propia interpretación de la Biblia. De hecho, si ustedes investigan cómo eran las herejías en los primeros siglos, no es que llegaban los herejes y decían, bueno, según se me ocurrió hoy en el desayuno, esta doctrina es cierta o esta doctrina es falsa. No, los herejes en los primeros siglos apelaban a múltiples pasajes bíblicos. De hecho, los padres de la iglesia se enfrentan con esa situación de que los herejes apelan a muchos pasajes bíblicos. Hay algunos debates, por ejemplo, de San Agustín, que están transcritos. Para quienes no sepan esto es como desbloquear algo de un videojuego. Hay algunos debates que San Agustín tuvo contra herejes que están escritos. Y cuando tú los lees, te encuentras que los herejes con los cuales está debatiendo San Agustín apelan a la Biblia y conocen Biblia y citan Biblia. Así que los padres de la iglesia rápidamente cobraron conciencia de que la diferencia entre la iglesia verdadera, entre la fe de siempre, la que viene con la línea de la tradición con mayúscula, y los herejes, no era una cuestión de, nosotros sí citamos Biblia y ellos no citan Biblia. No, ambos lados citaban Biblia. Entonces tenían que ver un estándar objetivo. Y si uno lee a los padres de la iglesia, lo que más comúnmente usan como estándar cuando se encuentran con grupos heréticos que también apelan a la Biblia, es decir, ya, pero en el caso nuestro nosotros tenemos una sucesión de obispos que ellos no pueden demostrar. Diferentes padres de la iglesia con diferentes palabras han apelado básicamente a ese argumento. Entonces, a los que ellos están apelando es a una referencia de iglesia visible a nivel histórico de forma continua y continuada. Entonces, no es que cada uno, parado en cualquier siglo, agarra una Biblia, interpreta como quiere y llama herejes a los que no coinciden con su interpretación. No es un estándar subjetivo, sino el estándar objetivo de cuál es la línea de tradición cristiana que tiene comprobación histórica a lo largo del tiempo. Si tuvieras que definirnos rápidamente lo que es una herejía, ¿qué es una herejía, Dante? Una herejía se define en contraste con la ortodoxia. La ortodoxia es la recta fe cristiana. En consecuencia, una herejía es cualquier proposición que sea contraria a una verdad de fe. Ahora bien, si hablamos de verdad de fe o de recta doctrina o doctrina ortodoxa, lo que hoy en día muchos evangélicos llaman la sana doctrina, claro, requerimos un estándar, ¿no? De definición. Entonces, ¿qué es herejía? Lo que contradiga a la sana doctrina, a la recta doctrina. Pero ¿quién define qué es lo que es recta doctrina y qué es lo que no lo es? Al menos si uno va a los padres de la iglesia, quien define ese estándar es
la iglesia que históricamente, por tradición, ha venido desde los apóstoles. Es que esto es sentido común, ¿no? Vos no hace falta ni siquiera, no sé, hablar con académicos. Vos te vas a YouTube, te pones a ver videos y vos tenés videos de pentecostales que dicen que los calvinistas son herejes. Vos tenés videos de calvinistas que dicen que los arminianos son herejes. Vos tenés videos y todos se acusan de herejía. ¿Por qué? Porque todos se adjudican la defensa de la sana doctrina. Pero ahora, ante tantas opiniones, se requiere necesariamente una autoridad que diga, muchachos, a ver, esto es verdad, esto es falso, esto es sana doctrina y esto es una herejía. Se requiere dicha autoridad, porque si lo dejamos simplemente a la autoridad de la Biblia, a la Biblia hay que interpretarla. Los individuos van a la Biblia y leen. Y a raíz de que hay que interpretar a la Biblia es que se dividen los grupos interpretando a su manera lo que consideran que es sana doctrina. Tiene que haber necesariamente dicha autoridad. Y esa autoridad o ese ¿cómo podríamos decir? Ese modelo, esa estructura que te permite llegar a una verdad, lo tiene la Iglesia Católica, que en última instancia es el magisterio, porque en la tradición también vemos de que hay diferentes referentes a lo largo de la historia que tenían discusiones respecto a temas doctrinales y llega un momento donde la Iglesia dice, bueno muchachos, ya basta de tanta discusión, vamos a reunirnos, vamos a discutir y acá vamos a averiguar a ver qué es verdad. Y a partir de ese momento se determinaba, bien, para ser cristiano necesariamente tenés que creer en esto. Ya las discusiones no van más. Si seguís promoviendo algo que va en contra de lo que se ha determinado aquí, sos un hereje. ¿Se entiende? Entonces es necesario para mantener dicha unidad, porque si no la pregunta también es, ¿qué es la unidad? Y es algo muy abstracto que es imposible poder definir. No sé qué opinás. Sí, Jesús decía que todos sean uno para que el mundo crea. Entonces tiene que ser una unidad visible, de la que habla en Juan 17:21. Y mira, Santi, cómo con el sentido común, y eso es algo que yo felicito y resalto bastante en tu trabajo, el sentido común. De hecho, quiero confesar algo. A veces yo cuando veo algunos videos tuyos, algunas discusiones, debates o respuestas que estás haciendo, a veces yo veo que hay una objeción que vas a tratar y a mí se me ocurre una respuesta y yo saco como cosas de a veces cosas sofisticadas, como una cita de un académico, pienso en mi mente de hebreo, griego, tipología, conexiones, patrística, etcétera. Pero a veces tú das simplemente un punto de sentido común en respuesta a la objeción, y cuando yo lo escucho me digo, esto es más fuerte y efectivo que todo lo que académicamente se me había ocurrido. ¿No? Me he encontrado con Gracias. eso y te felicito. Sí, en ocasiones pasa y felicito ese sentido común, ¿no? Entonces, para cerrar, el sentido común de la necesidad de una autoridad. Hablaste de una autoridad necesaria para dirimir en cuestiones doctrinales sobre la ortodoxia cristiana y en contraste sobre lo que sea herejía. Ahora bien, pregunta, y te la traslado como pregunta, por sentido común, ¿esa autoridad funcionaría siendo una autoridad invisible? Y es muy rebuscado eso porque cada uno interpretaría esa autoridad invisible a su manera, ¿no? Exacto, una autoridad invisible es lo mismo no tener autoridad. Es más, si me permitís añadir, hay Dale, dale. ciertas comunidades cristianas evangélicas que hoy por hoy fundamentan sus ideas en me lo reveló el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se está apelando a una autoridad, ¿quién dudaría de la autoridad del Espíritu Santo? Una autoridad invisible, imposible de identificar si realmente el Espíritu Santo está avalando o no dicha idea, ¿no? Entonces, ciertos movimientos evangélicos hoy por hoy como que cierran la puerta al diálogo y a la discusión cuando te dicen, no, esto a mí me lo reveló el Espíritu Santo. Entonces, hasta de forma implícita, aún renegando contra la estructura católica fundada por el mismo Jesucristo,
apelan a dicha metodología para cerrar el diálogo y para que se acepte esto como una verdad inobjetable. ¿Se entiende? Reniegan por un lado de la autoridad, pero tienen que apelar a ella, aún modificando ciertas cosas fundamentales, para poder cerrarle la puerta ya a una eterna discusión. Entonces lo que tenemos aquí es la versión teológica del Miami me lo confirmó. ¿Correcto? Ay. Entonces, por sentido común, esta autoridad de la cual nos hablaba Santiago no puede ser una autoridad invisible, porque si es invisible, lleva o al sectarismo, de esta forma en que lo está apuntando, o al relativismo en que todos crean su autoridad invisible. Entonces tiene que ser una autoridad visible. Pero si estamos en un corpus social de creyentes cristianos, una comunidad, y hay autoridad y es visible, eso en mi pueblo le llaman institucionalidad. Mm, Ya está. ya está, se terminó ahí. Vamos a ir avanzando, chicos, para todos los que están conectados. Primero tenemos un poquito más de 600 personas en el chat. Un abrazo enorme para todos. Vayan a adquirir el libro de Dante Urbina que aparece en el comentario fijado del chat. Por otro lado, les voy a estar pidiendo ahí a los moderadores si me pueden dar una mano ahí subiendo más seguido el canal de Dante Urbina para que si vos vivís adentro de una bota de un jugador de fútbol de la década del 80 y no sabes quién es Dante Urbina hasta el día de hoy, que vayas, le pegues una suscribida a su canal y regreses para que puedas seguir acompañándonos. Si tenés alguna duda, pregunta interesante que quieras hacer respecto al tema que estamos discutiendo, no me vas a decir si hubieron dinosaurios en el arca de Noé, no es algo que estemos discutiendo hoy. Si querés hacer una pregunta respecto a lo que se está discutiendo el día de hoy, déjamela ahí en los comentarios que voy a ir eligiendo algunas que sean interesantes. Entonces, en la parte 1 tenemos, habíamos dicho, las muchas iglesias, pero también tenemos otro capítulo que habla de las leyendas negras. Se ha hecho, te tengo que ser honesto, se ha hecho muy buena propaganda anticatólica. Se ha hecho una muy buena propaganda anticatólica. Yo me creí mucha fake news, tengo que ser honesto, y cuando tuve mi primer encuentro con los libros, ahí me di cuenta que no todo lo que me habían comentado era verdaderamente cierto. ¿Qué nos podrías decir respecto a las leyendas negras, Dante? Las leyendas negras son acusaciones históricas que se han realizado contra la Iglesia Católica y que se basan en groseras exageraciones de la verdad o, en no pocas ocasiones, abiertamente en mentiras. Mm. Así, a veces son pura mentira lo que te están contando. Por ejemplo, dando una miradita muy rápida al chat, cuando he hablado sobre el magisterio, pues como siempre, ¿no? En lugar de examinar lo que estamos diciendo a la luz de la razón, de las escrituras, alguien siempre quiere conectar con otra cosa para desdeñar. Entonces, tanto hablan del magisterio, ¿y qué pasó con el magisterio y el holocausto nazi? Pues bien, si vamos a hablar en términos de magisterio, hay una encíclica que condena el nazismo. Hay una encíclica, un documento oficial papal condenando el nazismo. Pero claro, si alguien se va a quedar simplemente en la leyenda negra de, la iglesia apoyó a Hitler y al nazismo y todo eso, pues claro, no, uno ni siquiera se va a imaginar esa información. Así, por ejemplo, en ese capítulo trato asuntos relacionados con la Inquisición, la relación entre la iglesia y el nazismo, la idea de que la iglesia pues se pudre en riqueza y no ayuda nada a los pobres, ¿no? O esta noción de que el catolicismo trajo un atraso científico e intelectual para la humanidad durante un periodo medieval oscurantista. El famoso caso de Galileo es examinado también en este capítulo, etcétera. Ahora bien, yo les invito a hacer la siguiente reflexión. De nuevo, sentido común y seamos sinceros. Piensen en la cantidad de cosas malas, pecados, fallas, errores, excesos, que se pueden ubicar en un bebé de 3 meses. Ya. Ahora piensen lo mismo en un niño de 2 años. Ahora piensen lo mismo en un joven de 13. Ahora piensen en un joven de 19. Luego un hombre de 30. Ahora, por un momento, cada uno ubíquese en su propiedad
y piense todos los pecados, errores, deficiencias y metidas de pata que ha tenido hasta este momento. ¿Ok? Ya. ¿Y te imaginas qué pasaría si tuvieses 2000 años? Entonces, Claro, a la ver, iglesia de Cristo, dale, dale, perdóname, Santi. ¿no? Perdóname. Si el pastor Pepe fundó su iglesia hace 15 días acá a la vuelta, y probablemente mucho no tengas para hablar de eso. Ahora, cuando estamos hablando de una iglesia fundada hace 2000 años, la cosa evidentemente cambia. Efectivamente, y esa es la reflexión a la que los quiero llevar. O sea, qué fácil es para tantos que pertenecen a la iglesia del pastor Pepe fundada hace 15 días, escupir sobre la historia de la iglesia católica. Claro, es que como nosotros tenemos cerca de 2000 años, pues hay mucho de dónde decir cosas, ¿no? Y ojo, de los propios apóstoles habría mucho que decir cosas. Del propio apóstol Pedro, por ejemplo, habría mucho que decir. Y no digo solo antes de Pentecostés, antes de recibir al Espíritu Santo. Incluso luego de haber recibido el Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 2, Pablo registra un serio pecado de hipocresía y simulación por parte del apóstol Pedro. E igual es el apóstol de Cristo, ¿no? Y no vamos a negar esto, no vamos a negar que genuinamente sea un apóstol de Cristo y ese hombre, aún con sus debilidades, fue el que escribió documentos que tú aceptas como inspirados, primera y segunda de Pedro. Entonces, a lo que voy es que, ¿y él cuánto vivió? Pues no sé, habrá vivido 80 años, tal vez, qué sé yo, más o menos se pone su muerte en torno al año 64, 67, etcétera. Entonces, si esa misma realidad se da con un apóstol escogido por Cristo, si vamos a hablar de la iglesia históricamente que transcurre a lo largo del tiempo y con una estructura como los 12 apóstoles. El propio Jesús, entre sus 12 apóstoles, escogió a Judas y él mismo dijo que lo escogió en Juan 6:70. No los he escogido yo a ustedes 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. O sea, no dice que a Judas no lo escogió. Judas está incluido dentro del paquete de escogidos por Jesús, de la comunidad de apóstoles, de la comunidad que Jesús quiso. Y ahí está. Entonces, si tú desprecias a la iglesia, con esa misma lógica, deberías despreciar al grupo de 12 apóstoles que Jesús escogió originalmente. Seguro desprecias a la iglesia católica y sacas un montón de escándalos así de que han pasado a lo largo de la historia de la iglesia en las últimas décadas y todo eso. Pero ¿qué pasaría si tú hubieras nacido en Corinto? Léete 1 Corintios capítulo 5 y 6 y te vas a dar cuenta que habían graves escándalos y casos de inmoralidad sexual incluso y todo eso. Léete 1 Corintios capítulos del 1 al 3 y te vas a ver que hay rencillas, envidias, maledicencias en la comunidad de Corinto. Si a ti se te hubiese predicado el evangelio en la comunidad de Corinto, en el siglo I, con ese mismo estándar que tú le aplicas a la historia de la Iglesia Católica y a la actualidad de la Iglesia Católica de descartarla porque hay miembros pecaminosos y ha habido pues episodios tristes a lo largo de la historia de la Iglesia, con ese mismo estándar hubieras sido un apóstata o un hereje en el siglo I, porque no hubieras perseverado en la Iglesia de Corinto a la que Pablo le escribió sus cartas, sino que hubieras dicho, esta iglesia está llena de pecadores, así que yo me largo aquí. Así que hubieras sido un apóstata si abandonabas la fe cristiana o un cismático como mínimo si te hubieras separado de aquella iglesia donde está la fe cristiana al punto que Pablo le escribió 2 cartas Mm. inspiradas. Así es. Pero las leyendas negras también me doy cuenta, Dante, y corregime si es que estoy equivocado. Las leyendas negras no son simplemente mentiras que se propagan del pasado, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, la época de la Inquisición, no sé, el tiempo de Constantino y cosas por el estilo. Sino también entiendo de que están ligadas a eventos del presente, actuales. Te doy un ejemplo. Hoy por hoy acá en nuestro país, alguien que ha ganado muchísima popularidad es el caso de Javier Milei, economista liberal, ¿no? Hoy por hoy candidato a la presidencia de nuestro país. Y él, cada vez que tiene la oportunidad, afirma que el Papa Francisco es un comunista, ¿no? Que promueve el comunismo, que promueve el comunismo, que promueve el comunismo. Y cuando vos notas, a ver, ves la referencia perdón, el momento al que está haciendo referencia, vos ahí ves que el Papa Francisco
por lo general está haciendo una defensa o está transmitiendo las verdades católicas respecto a, en este caso, a la doctrina social. Entonces, de forma implícita, pese a que los misiles van dirigidos al Papa, entiendo que lo que termina haciendo es queriendo pegarle a la Iglesia Católica respecto a lo que cree como su forma de actuar con los pobres y demás, ¿no? Y es como que se empieza a fomentar un tipo de engaño que sostiene que todo lo que no sea liberal, por dar un ejemplo, es comunista. Y dado que la Iglesia no promueve justamente el liberalismo, es comunista en su forma de concebir la economía. Vos como economista y como apologista, ¿también pensás de que esto es también un tipo de leyenda negra en la actualidad o cómo lo verías a este caso? Sí, efectivamente. Primera instancia hay que distinguir las instancias, lo magisterial, ¿no? Una entrevista que el Papa Francisco da en un avión o unas declaraciones de pasado a un periodista no son propiamente magisterio. O sea, esas son opiniones personales del Papa, que es el Papa y se lo quiere, se lo respeta, etcétera, pero no son definiciones de cátedra, en primer lugar. Pero al mismo tiempo están los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y muchas cosas sobre las cuales se ha criticado al Papa Francisco como, comunista, son cosas que en realidad reflejan la doctrina social de la Iglesia. A veces el Papa tiene un lenguaje, pues un poco más, ¿qué podemos decir? Amical, ¿no? Un poco informal a veces, pero el fondo de las ideas muchas veces son lo que expresa la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, a mí personalmente, como temas de estilo, me gustaba más Juan Pablo II, por ejemplo, o Benedicto XVI, que en su forma de expresión eran mucho más precisos. Pero como digo, hay ocasiones en que se ha acusado al Papa de comunista o cosas así por proclamar principios que ya están en la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, hace unos meses hubo una acusación de ese tipo y yo mostré dos citas de padres de la Iglesia en un reel de un minutito, o sea, tampoco era para mostrar 80 citas, pero dos citas de padres de la Iglesia que decían básicamente lo mismo que decía el Papa Francisco sobre un asunto de que la propiedad privada no era un Mm. absoluto y entonces habría que llamar comunistas también a esos para la iglesia. Lo que pasa es que hay cierta gente que cae en un fanatismo ideológico en el cual consideran como comunista a todo aquel que no crea en un total y absoluto libre mercado irrestricto. De este modo, ustedes pueden encontrar un artículo del economista austriaco Walter Block titulado ¿Was Milton Friedman a socialist? Yes. Traducido sería, ¿fue Milton Friedman un socialista? Respuesta, sí. Si ustedes saben quién es Milton Friedman es un economista liberal estadounidense. Pero el punto es que ciertos partidarios de la escuela austriaca de economía, como el señor Walter Block, están tan fanatizados con su ideología liberal que llegan a ver hasta alguien como Milton Friedman como un comunista. Entonces, si hasta el liberal Milton Friedman, que estuvo en tratos con Pinochet y todo eso, fue calificado de comunista, pues ¿quién más no va a ser calificado de comunista? O sea, todo el planeta puede ser calificado de comunista prácticamente. Resultado de estas leyendas negras, entiendo de que hoy por hoy, no hablo de todos, pero sí una gran parte de la gente no católica, incluido protestantes y también escépticos, sienten un rechazo hacia el catolicismo, pero no es un rechazo intelectual, entiendo yo. Es un rechazo más bien cultural. Es un rechazo más bien, ¿cómo decirlo? Es una reacción emocional. Yo, ¿sabés lo que he visto, Dante? Que no todos, no estoy diciendo todos, pero son una amplia mayoría las personas que no abrazan el catolicismo por una cuestión cultural, por una cuestión, una reacción emocional ante lo que es el catolicismo, ante lo que sus ojos ven que es el catolicismo, ¿no? Y no tanto por una cuestión de argumentos contra el catolicismo. No sé si te pasa lo mismo. Sí, veo mucho eso. Es lo que en el libro, en el prefacio, llamo el prejuicio ABC del inglés. Anything but Catholic. Traducido sería cualquier cosa menos católico. De este modo, hay muchos protestantes que conscientes de las graves dificultades, en particular epistémicas del protestantismo, como que quieren mantenerse en el marco cristiano porque saben claramente que el cristianismo es verdad, pero no se sienten cómodos dentro del protestantismo. Pero ¿cómo salirse del protestantismo?
no se van a ir a una secta como Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, eso sería pues peor, ¿no? Entonces, ¿qué opciones quedan? La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Entonces, coquetean con la posibilidad de hacerse ortodoxos. ¿Por qué? Porque hay una gigantesca ventaja que tiene la Iglesia Ortodoxa sobre la Iglesia Católica. ¿Saben cuál es? Que la Iglesia Ortodoxa no es la Iglesia Católica. O sea, en la mentalidad de esta gente, la gigantesca ventaja de la Iglesia Ortodoxa es que, es que no es la católica. Es que no es la católica. Entonces, la persona que tiene en su mente el prejuicio ABC, anything but Catholic, no va a examinar la Iglesia Católica, la va a desdeñar desde ya. Hasta puede hacerse ortodoxo, pero nunca católico. Hasta puede hacerse ortodoxo pese a que los ortodoxos afirman la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pese a que los ortodoxos tienen reliquias, pese a que los ortodoxos tienen una muy elevada visión sobre la Santísima Virgen, ¿ah? Muy, muy elevada. Vean la iconografía en torno a María y la devoción popular de los ortodoxos en torno a María, pero hasta se puede soportar eso con tal de no hacerse católico. Entonces, sí, en gran parte termina siendo un prejuicio cultural. Y muchas de las objeciones que yo me encuentro últimamente al catolicismo son objeciones que las pondría un ateo o un agnóstico. O sea, escucho de boca de cristianos objeciones que son como las objeciones que yo le escuchaba en la universidad, feministas, ateos, agnósticos o marxistas, y que no nacen ya de un espíritu cristiano ni una mentalidad cristiana. Sabes que cuando yo di la noticia de que iba a abrazar el catolicismo, muchos, no voy a dar nombres obviamente, pero muchos de los hoy más populares apologistas protestantes contra el catolicismo me escribieron por privado y me decían: no te hagas católico, hacete, no sé, anglicano, ortodoxo de última, pero no católico. Y es como que ahí, viste, vos decís, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Vos creés, Dante, que esto también evidencia de alguna manera cuál es la verdadera iglesia? ¿Por qué todos la atacan? Porque parece, ¿sabes qué? Y con esto ya te dejo. Me recuerda el juicio a Jesús, donde dice que Pilato y Herodes estaban enemistados, pero en ese momento se pusieron de acuerdo con respecto al tema de Jesús. Yo te tengo que ser honesto, o sea, muchas veces veo ciertos acuerdos en grupos que digo, es como cuando en la marcha feminista están también los musulmanes y vos decís, pero acá hay algo que no funciona porque no pueden encajar ambos. Es como que están todos de acuerdo en pegarle al catolicismo. ¿Crees que también esto es un tipo de evidencia a favor de la Iglesia Católica? En realidad creo que es la evidencia, al punto que todo mi libro, al final de cuentas, está por gusto frente a ese argumento. Voy a explicitarlo. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y odiada. La Iglesia odiada. Y eso muestra que el catolicismo es verdad, así es simple. El que una de las marcas de la Iglesia es que sea la Iglesia odiada, demuestra su veracidad. Miren lo que nos dijo Jesús en Juan 15:18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Entonces, esto está en una línea de discurso que conecta con Juan capítulo 16 y Juan capítulo 17. O sea, Jesús está hablando ahí sobre el futuro de la iglesia desde los apóstoles hacia adelante, hacia adelante. Y está hablando, por tanto, de una iglesia odiada. Por tanto, tenemos que preguntarnos, un test muy simple con base en estas palabras de Jesús y sentido común. Si hay una que es la iglesia de Cristo, un estándar para ver cuál es la iglesia verdadera es que de entre todos los grupos o denominaciones disponibles, veamos cuál es el que es más odiado de todos. Santiago podría haberse hecho calvinista, pentecostal, episcopaliano, ¿no? Etcétera, hasta adventista. Y muy probablemente no recibiría tanto hate como recibió y a veces sigue recibiendo por haberse hecho católico. En el caso mío, yo he defendido el teísmo frente a los ateos y me han venido ataques y burlas. He defendido el cristianismo frente a religiones no cristianas y me han venido ataques y burlas. Pero nada comparado a cuando me he atrevido a debatir contra tal o cual apologista protestante. Nada comparado a cuando he defendido específicamente el catolicismo. Hay una
escena famosa de película, ¿no? De esto de Piratas del Caribe, ¿no? Que sale Jack Sparrow corriendo y todo el mundo detrás. Uno cuando defiende la fe católica a veces se siente así. O sea, tienes en contra a los ateos, a los agnósticos, a las religiones no cristianas. Y de entre las denominaciones protestantes, que tienen todas sus diferencias doctrinales del mundo, todos se ponen de acuerdo para perseguirte. Entonces, lo que encontramos es eso, la iglesia es sumamente odiada. Miren, en las clases universitarias o clases preuniversitarias o en el colegio, ¿cuántas veces les han hablado mal contra el calvinismo? ¿Cuántas veces les han hablado mal contra los presbiterianos? ¿Cuántas veces les han contado leyendas negras de la Iglesia Ortodoxa? Ojo, que también la Iglesia Ortodoxa tiene episodios muy feos en su historia, pero ¿cuántas veces les han contado eso? Yo no digo que ninguna, yo no digo que nunca se haya criticado a los calvinistas o a los pentecostales en la vida, pero lo que yo digo es comparativamente, contrástenlo con el ataque al catolicismo. En los medios de comunicación, ¿cuántas veces se ataca a los bautistas? ¿Cuántas veces se ataca a los pentecostales? ¿Cuántas veces salen en nuestros medios de comunicación críticas a los testigos de Jehová? Ahora compárenlo con toda la basura que se tira contra la Iglesia Católica. La verdad que mi libro, en cierto modo, es un poco un ejercicio intelectual comparado con esto. No hay mayor testimonio que el que sea la Iglesia odiada para mostrar que es la Iglesia de Cristo. Hay un comentario muy interesante de una amiga llamada Eliana. Dice, ¿eso no sería algo cultural? Si nos vamos a Qatar, Irán o algún país árabe, el rechazo va a estar por seguir a Cristo, no porque sean católicos romanos. Personalmente, a ver, si quiero dirigir, ¿no? Y lo dejo a Dante, el pensamiento hacia, no sé, dictaduras comunistas. Evidentemente, en dictaduras comunistas, quien llevaba el mayor pesar de persecución en términos religiosos era el catolicismo. Por otro lado, si estamos hablando de cuestiones culturales, vamos a Occidente, feminismo. ¿Cuántas veces marchas feministas han terminado en la puerta de la iglesia de Dante Gebel y han tratado de romper cosas en la iglesia de Dante Gebel o en la iglesia del pastor Pepe? Eso no pasa. ¿Por qué particularmente pasa que el centro de ataque es la Iglesia Católica? Entonces, me parece de que cuando lo vemos de esta manera, también, yo no digo de que el protestantismo no sea también perseguido por ateos en ciertas partes del mundo, por musulmanes y demás. No estoy diciendo que no es perseguido. Sí, lo que estoy diciendo es que en las mismas circunstancias parece que el catolicismo recibe mayor cantidad de ataques. Eso es lo que veo. No sé qué opinas vos. Sí, o sea, hay circunstancias donde compartimos ataques diversas denominaciones cristianas. Y por si acaso, esos cristianos que tanto sufren en zonas de Medio Oriente, por ejemplo, que son perseguidos por su fe, disculpen que lo digan, pero la gran proporción de ellos son católicos o ortodoxos. O sea, no son ¿Sabes que no sé, perdóname que te interrumpa? ¿Sabes que eso también lo he notado cuando me volví católico? Que habían un montón de portales. Esto, a ver, el que no nos vamos a poner acá a discutir a ver la muerte si es más válida la del católico o la del protestante. No quiero llevar a ese punto la discusión, no es un tema. Pero sí me llamó poderosamente la atención el hecho de que muchos portales de noticias evangélicos decían, ¿no? Un grupo de cristianos fue asesinado por musulmanes y cosas por el estilo. Y obviamente, independientemente de la cosmovisión de las personas, eso te causa dolor en el corazón. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando son católicos, no les dicen católicos, dicen cristianos. ¿Y por qué pasa esto? Y me di cuenta que la mayor parte de la gente que sufre esta clase de persecución hasta el borde de la muerte son católicos. Y yo pensaba de que eran cristianos evangélicos. Te soy honesto, yo creía siempre de que eran cristianos evangélicos. Y me llevé esa sorpresa. te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque cualquiera podría clandestinamente tener una Biblia y tenerla oculta debajo del piso de su casa en una mayólica que se salió y ya está, y sería cristiano así. Pero si es cristiano católico, quiere asistir a misa por la Eucaristía. Y gran parte de esos cristianos en Medio Oriente que son atrapados y asesinados y Mm. que le hacen todo tipo de cosas, es porque se reunieron clandestinamente. ¿Y por qué? Por el sacramento
por el sacramento. Si fuese simplemente que cada uno lee su Biblia y tiene su experiencia personal de Jesús, a quien aceptó personalmente como su Señor y Salvador, haciendo la oración del pecador, al estilo protestante evangélico, pues no tendrían tantas posibilidades de ser atrapados como aquellos cristianos, católicos y ortodoxos que tienen la reunión de la misa, que es ya una cuestión fundamental, ¿no? Hay una diferencia con respecto a un mero culto dominical de escuchar a un pastor por prédica, porque puedes escuchar a uno mucho mejor por YouTube incluso. Sí, 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 así es, así es. Pasando ya a la parte número 2. A ver, ¿cuánto llevamos? 1 hora 20 y recién estamos en la parte número 2. Quiero poner segunda para no retenerlo demasiado tiempo Esas adelante, tal vez pero podríamos tratarlas por parte en lugar de por capítulo. dale, dale, me Para... parece fantástico, Ajá, me parece fantástico, sí. porque también muchas de las cosas que vamos a ver en la parte número 2, también algo has mencionado al pasar en el desarrollo de nuestro diálogo. Por dar un ejemplo, Sí. has hablado del argumento de la unidad, por dar un ejemplo, cosa que encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar el argumento de la continuidad histórica. ¿A qué llamas continuidad histórica, Dante? No lo inventé yo, lo inventó Jesús A al ver. ascender a los cielos. Y yo estaré con, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquella iglesia que estableció Cristo viene desde los apóstoles. Y esos apóstoles tenían que ser discípulos. Y como Jesús todavía no ha venido y se cumple su promesa y los apóstoles ya se murieron, estos siguen sus discípulos y los discípulos de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos de sus discípulos y así sucesivamente. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que estar presente todos los días desde que Jesús dijo esas palabras hasta hoy. Esa es la continuidad histórica. O Pero un sea, protestante no para cerrar la podría... idea, Sí, perdón. una denominación que haya surgido hace 15 días no cumple ese estándar. Un protestante no podría salir y decir, che, a ver, esa historia, la historia del siglo II, la historia del siglo III, la historia, también me pertenece. No se la apropie solamente el católico. Es también mía, es también del pentecostal, es del bautista y es el del pastor Pepe. ¿Vos crees, vos no estás de acuerdo con ese reclamo? ¿Esa historia también me pertenece? Pues lo que podemos hacer es un listado de las creencias doctrinales del pastor Pepe y contrastarla con lo que escribieron, por ejemplo, los cristianos del siglo II. Mm. Vamos a ver en qué medida el pastor Pepe está en línea con San Ignacio de Antioquía, con San Ireneo de León, con San Justino Mártir, y si lo que nosotros encontramos es una discontinuidad seria, entonces no pueden apropiarse lo mismo. De hecho, desde ya les adelanto, muchas de las creencias fuertemente defendidas por los padres de la iglesia, el mismo siglo II, ni siquiera tenemos que ir a la época de Constantino en el siglo IV o algo así, muchas de las creencias de los padres de la iglesia en el mismo siglo II son cosas que son distintivamente católicas. Cuando digo distintivamente católicas, me refiero a creencias que normalmente afirmamos los católicos, o bueno, que afirmamos los católicos, que es propio de la doctrina católica, y que normalmente no afirman los protestantes. Ojo, cuando yo digo los protestantes, siempre hago una generalización, o sea, siempre hay la posibilidad. Miren, hasta existen protestantes que creen en el purgatorio, ¿ok? O sea, yo nunca puedo decir el 100% de los protestantes sin excepción, siempre en términos generales. Pero eso, o sea, múltiples puntos que la mayoría de protestantes consideran creencias heréticas del catolicismo, están presentes en los padres de la iglesia desde el mismo siglo II. Entonces, no creo que el pastor Pepe pueda apropiarse de eso. Y la máxima demostración de esto es la cantidad de conversiones que hay por parte de aquellos que profundizan en los padres de la iglesia. O un gran testimonio e invito a quien pues quiera saber más al respecto, es el caso del hermano Leonardo Abdala, que hace poco yo estuve en su canal dialogando sobre los libros deuterocanónicos, la evidencia patrística para los deuterocanónicos. Leonardo Abdala era protestante y profundizando en conocer a los padres de la iglesia se terminó encontrando con que estos padres de la iglesia tienen una proclama de fe o parecen denotar un depósito de fe que no se parece mucho al protestante, sino más bien al católico. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con ese ejercicio que mandó a hacer Dante. Bueno, ¿te querés atribuir la historia de la iglesia a
tu denominación y demás, bueno, anda a la historia y fíjate qué es lo que creían y demás. Ahora, ojo, cuidado, después no digan que no se los advertí. Vayan y hagan este ejercicio con sus señores padres. ¿Por qué digo? Porque no vaya a ser cosa que quizás en este ejercicio te encuentres de que en vez de estar siendo tus creencias similares a la doctrina predicada por los apóstoles, te encuentres con similitudes con el montanismo, por dar un ejemplo, ¿no? Eso sería realmente un problema, porque muchas de las creencias, al menos de aquellas comunidades evangélicas de las que yo fui parte, cuando haces este mapeo histórico, te das cuenta que tienen similitudes, más que con la iglesia de sana doctrina, con aquellas comunidades que habían sido condenadas por herejía, ¿no? Y esto, por eso digo, vayan acompañados de sus señores padres al hacer este ejercicio. Bueno, entonces, hablábamos del argumento de la continuidad histórica, luego también nos vamos a encontrar por último en la parte 2 con el argumento del canon del Nuevo Testamento. Y acá agárrate de las pantuflas de tu tía, porque si hay un tema que se vuelve candente es este. Hay forma, hablando objetivamente, por un instante olvídate que sos católico, Dante, por un instante olvídate tus creencias y todo, y te pregunto como un tipo que está, no sé cómo plantear el escenario. Como académico, por ejemplo. Claro, sí, como alguien que se mantiene al margen quizás de la creencia, de la práctica religiosa. ¿Hay forma, objetivamente hablando, hay forma de que el protestante pueda demostrar que los libros que forman parte de la Biblia son inspirados de Dios y son los que deben estar ni más ni menos que ellos? Si hablamos de mostrar en el sentido que se requiere para tal crucial cuestión, porque aquí no estamos hablando de un asunto menor. Cuando hablamos del canon, estamos viendo la delimitación de lo que es y no es palabra de Dios. Entonces, quedarse con un argumento probable, incierto, falible, discutible, etcétera, no es un buen estándar, ¿no? Entonces, claro, una cosa que se discute en ese capítulo es mostrar que desde una perspectiva protestante no se puede dar una justificación sólida para la naturaleza del caso, que requiere pues algo firme, sólido, infalible. Porque para mí la frase reveladora es la de R.C. Sproul. Y no estoy citando al pastor Pepe, o sea, R.C. Sproul es uno de los gigantes académicos, teólogos protestantes de la historia, ni siquiera diría contemporáneo, de la historia. Bueno, R.C. Sproul dice que la Biblia es una colección falible de libros infalibles. La cita textual viene en el capítulo. No, pará. Es una colección falible de libros infalibles. Acabas de tirar una voz, pero pará, va a salir alguien y va a decir, no, R.C. Sproul no es garantía para nosotros, sino el pastor Armando Alducín. Seguro que alguien va a salir a decir eso, ¿no? Pero, ¿cómo R.C. Sproul? O sea, estamos hablando de alguien hiper reconocido aún por aquellos que no son parte de la denominación de R.C. Sproul, ¿no? O sea, que no son reformados. Dijo de que es una colección de libros falible. ¿Cómo es que la colección es falible? Exacto, que la Biblia es una colección, como colección falible, de libros infalibles. O sea, los componentes... que podemos estar equivocados respecto a los libros que hoy en nuestras Biblias consideramos que son palabra de Dios. Sí, bajo el estándar o declaraciones de Sproul, sí, se trata de algo falible, él lo declara así. Y ese es el tipo de gente que yo cito en mi libro, ¿ah? Yo no cito al pastor Pepe. En mi libro trato de interactuar con los mejores teólogos y académicos protestantes. Y sí, son declaraciones de Sproul. O sea que si creemos las palabras de R.C. Sproul, deberíamos creer que la discusión respecto al canon bíblico debe estar abierta todavía. Si es falible, pues sí, ¿no? Debería estar abierto. La discusión, ¿no? ¿Qué garantía tiene? Mirá las implicaciones que tiene esto. ¿Qué garantía tiene el que, por medio de la sola escritura, identifica sana doctrina e identifica herejía? ¿Qué garantía tiene el que aboga la sola escritura si es que
no tenemos seguridad respecto al canon de las escrituras. ¿Esto no es realmente un problema para la sola escritura? Es absolutamente grave. Si alguno viene a decir, no, que está fuera del tema, que es una argucia, que esto del canon de la escritura no tiene que ver, no. Es un asunto esencial que hay que tratar con responsabilidad. No podemos dar proclamas irresponsables sobre un asunto tan crucial como el canon bíblico. O sea, para los que amamos la palabra de Dios, como decía mi debate al respecto, para los que amamos la palabra de Dios, no nos podemos tomar como algo relativo este asunto del canon bíblico. A algunas personas les sorprendió que yo iniciase mi fase apologética católica debatiendo un asunto, por ejemplo, como los libros deuterocanónicos. O sea, les parecía como un asunto un poco raro. Pero A mí me creo, sorprendió, te tengo que ser honesto, yo fui uno de los sorprendidos. pero creo que ya poco a poco se va arrojando luz Mm. sobre la importancia de esto, pues, o sea, debemos darle mucha importancia a definir lo que es y no es palabra de Dios. O sea, si yo amo la fe católica es porque amo la Biblia, porque quiero tomarme a fondo la Biblia y lo que tú mismo tantas veces te he escuchado, Santiago, y me gusta, que tú como católico no le estás bajando el precio a la palabra de Dios, sino precisamente porque se quiere garantizar, tener una Ujú. garantía de palabra de Dios, que Biblia es colección de libros. No queremos tener una colección falible, queremos tener una colección infalible de libros infalibles. Totalmente, totalmente. Había una persona ahí que decía, Dante, por favor, pasame la cita de R.C. Sproul. ¿La querés a la cita de R.C. Sproul? Tenés que adquirir el libro ahí de Dante Urbina que se encuentra en el comentario fijado. Link te lleva a Amazon. Si no estás con mucho capital y decís, loco, no me alcanza para la versión de papel, bueno, quédate tranquilo porque tenés la versión Kindle a solo $5, nada más. Qué bomba que acabas de tirar. Vos sos consciente, Dante, en el lío en el que nos estás metiendo, ¿no? O sea, vos sos consciente de que a este vivo, a este video, a esta entrevista le van a dedicar 797 reacciones y respuestas, ¿no? Te va a responder no solo el pastor Pepe, sino el pastor Cacho y el pastor Pipo te va a responder. Todo el mundo. Un segundo abro paréntesis nada más porque todo el mundo te invita a debatir, te invita a debatir, te invita a debatir y yo noto de que no a todos le decís que sí y son muy contados con los dedos de las manos aquello que vos le decís, che, es bueno debatir con tal persona, es interesante y acepto el debate. ¿Cuáles son las razones por las que no elegís cualquier debate, Dante? Bueno, para no explayarme y poder dar espacio a otros temas, Porque después, ustedes, discúlpame la sí. interrupción, porque después te dicen, Dante tiene miedo porque se va a conocer la verdad si no debate con el apologista de turno. Viste que hay apologistas de turno. Hay héroes, perdón, me tengo que extender. Hay héroes, hay momentos, hay héroes, ¿no? De repente, en un momento era uno que se hacía llamar el doctor no sé cuánto. Y era el héroe y todos lo seguían. Cuando el doctor fue refutado, emigraron. Todos migraron a buscar un nuevo héroe. En otro debate, otro resultó refutado, emigraron y ahora todos tienen un héroe que bueno, parece ser la voz del pueblo protestante, ¿no? Entonces, esto suele pasar y ¿por qué lo señalo? Porque, bueno, nada, simplemente buscamos voceros que representen la bronca que tengo hacia la Iglesia Católica. Es lo que yo presiento a la distancia. Volviendo al tema de los debates, Dante, perdón la interrupción. Bien, solo un breve comentario sobre eso que mencionas, ¿no? Nosotros los católicos, ¿qué estándar tenemos? Un magisterio. En cambio, lo que estamos encontrando es que en el mundo protestante, al menos en el contexto de redes sociales, se está yendo de aquí para allá con tal o cual personaje y se va cambiando y parece casi una cuestión de tendencias o de modas y efectivamente no se ve algo permanente. Además, yo me pregunto, un protestante que sigue a la persona anticatólica X, porque básicamente lo siguen porque comienzan a atacar a la Iglesia Católica. Ya, sigues a la persona A. ¿Tú estás de acuerdo con todas las doctrinas que cree la persona A? Antes seguías al B, antes seguías a la persona B. ¿Estás de acuerdo con todas las doctrinas que proclama la persona B? Oh, y por cierto, antes estaba de moda la persona C, pero ¿tú estás de acuerdo con todas las doctrinas que cree la persona C? Entonces, ¿acaso tienen en común la verdad? No tienen en común la verdad porque la verdad es una y hay diferentes doctrinas. Lo que tienen en común es el odio contra la Iglesia Católica. Y te invito a reflexionar sobre esto. También invito a otra reflexión. Si tú eres cristiano, vas a buscar el estándar de Cristo. Dense cuenta cuántas veces se ha hablado del estándar de Cristo, con diferentes términos a lo largo de esto, ¿no? Yo trato mucho de pensar
en esos términos, con lo imperfecto que soy. Más bien, gracias a pensar tanto en el estándar de Cristo, es que cada vez soy más y más consciente de lo imperfecto que soy, porque ese es mi estándar. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto ves reflejado a Cristo en la persona C, que era el que estaba de moda hace unos meses y que abandonaste? ¿Qué tanto ves el estándar de Cristo reflejado en la persona B? ¿Y qué tanto ves el estándar de Cristo reflejado en la persona a la que ahora sigues? Entonces, yo te digo, si de verdad eres cristiano, si tú de verdad te preocupas por la verdad y si atacas a la Iglesia Católica es porque supuestamente esa es mentira y contradice el Evangelio de la verdad, en esas personas que se ponen como los abanderados, se ve realmente el reflejo de Cristo, las actitudes de Cristo, la conducta de Cristo, el amor de Cristo, la fuerza de Cristo, o se ve otra cosa? Y si se ve otra cosa y tú eres un cristiano sincero, yo te invito a que reflexiones y busques otros referentes y te abras a la posibilidad de escuchar otras voces. Ahora, luego ese pie de página, voy a la cuestión que me planteaste. Tengo un video entero sobre el tema. A quien le interese, busque en mi canal de YouTube un video titulado ¿Por qué desactivo los comentarios y pongo reglas para debatir? Y explico cuáles son mis 3 reglas que debe cumplir un posible ponente para que se pueda evaluar un debate con él mismo. ¿Ok? Entonces, ciertamente yo pongo filtros. Para no extender esto, como dije, lo pueden ver explicado ahí a partir del minuto 25. Ya hasta les doy el minuto 25, comienzan a ver el video y yo doy mi explicación. Y ojo, ese es un video que yo grabé, estoy prácticamente seguro, en 2021, ya en 2021. O sea, ni siquiera tienen que asociarlo a mi catolicismo Mm, ni nada de eso. Y además en ese mismo video explico que son reglas que vengo trayendo desde el año 2013. Y tengo comentarios en mi Facebook, en mi página oficial de Facebook, donde voy explicitando esas reglas en ocasiones cuando algunas personas me hacían preguntas. O mm. sea, mis restricciones para debatir no es porque yo tenga alguna dificultad con el pastor Pepe, que me surgió ayer un problema con el pastor Pepe o con el pastor Lucho, y por lo tanto me inventé unas reglas. No, no, no. Son reglas, mis filtros para debatir que vengo trayendo desde el 2013. Y le Bien. voy a dar mi principal razón. Yo tengo que gestionar mi tiempo. Tengo que gestionar mi tiempo. Yo no puedo estar debatiendo cada semana. Quiero yo hacer estas cosas de modo serio. Y más aún, cuando yo debato, salen 80 videoreacciones. O sea, antes cuando yo debatía con ateos, con el musulmán, etcétera, en mis primeros debates, más o menos hasta 2019, no solía haber 80 videoreacciones, pero basta que yo debata contra algún protestante y ahí sí todo el mundo se la da de sabio, todo el mundo sale a jugar el debate, todo el mundo por aquí y por allá. Entonces, trae trae tanta cola los debates también que no los puedo hacer a la ligera. Y por lo tanto, los debates que yo realizo deben ser espaciados y componentes que cumplan ciertas características. En particular, la seriedad. Tiene que ser personas serias, personas con una relevancia académica e intelectual, ¿no? O representativa institucional y créditos académicos. Esos son los filtros. Bien. Aparte, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, uno tiene que reconocer cuando uno se dedica a una carrera y demás, como en este caso Dante. Dante, o sea, es economista, tiene también su familia, tiene toda su vida académica y demás, que está laburando y es tan reconocido. Y nosotros somos youtubers, entonces el youtuber tiene más tiempo, yo lo reconozco, yo tengo tiempo para venir, sentarme a hacer stream, a charlar de esto, lo otro, cosas random y demás, pero hay gente que no. Entonces hay veces de que se proyecta en otros, ¿no? Y no debería ser visto de esa manera. Y por otro lado, y esto es un comentario mío, y no doy nombres ni nada por el estilo, pero a la gente que está del otro lado, que nos está viendo y que sigue algunos de estos héroes de moda de las redes sociales, antes de levantarlo como tu héroe y tu vocero, preguntale primero en qué cree. Preguntale primero en qué cree. ¿Qué es lo que cree? Porque te vayas a llevar muchas sorpresas. Porque hay héroes que han aparecido, surgido y demás, y ¿sabías que no creen en la sola escritura? Vos que sos un defensor probablemente de la sola escritura, ¿sabés que esos héroes no creen en la sola escritura? Que no creen en la inerrancia de las escrituras, que no creen en muchas cosas que vos realmente las llevás en la sangre. Guarda de no hacer héroe de la fe vocero
a alguien que no representa realmente lo que vos pensás. Hay que preguntarle a esa gente en qué cree. Bien, perdón por la interrupción. Entonces, ya vamos aterrizando. Vamos aterrizando y nos vamos a la tercera parte del libro. Y en esta tercera parte ya nos encontramos con discusiones doctrinales. Nos vamos a encontrar con la Trinidad, nos vamos a encontrar con las Escrituras, la salvación, el culto y los sacramentos. Y por último, capítulo 5, la Virgen María. Y acá nuevamente, agárrate de la silla en la que estás sentado porque yo te puedo asegurar de que el protestante promedio, el evangélico promedio, es en cierto sentido tolerante con muchas doctrinas o puede llegar a ser tolerante con muchas doctrinas del catolicismo. Pero vos le hablas de la Virgen María y se le ponen los pelos de punta. ¿Cuál crees que es la razón por la que existe esta reacción emocional ante cualquier cosa que refiera a la Virgen María, Dante? Pues yo no lo puedo saber con certeza qué hay en el corazón de cada uno, pero yo comenzaría indicando que cada uno examine su corazón y también piense un poco en esa tendencia. O sea, del protestantismo hacia el catolicismo, los ataques más virulentos los he visto en torno a cosas asociadas con la Virgen María, ¿ok? Y yo creo que ahí habría que ser muy cuidadoso, ¿no? Muy, muy, muy cuidadoso. Por ejemplo, hay quienes hasta se ufanan de hacerle una lista gigante de pecados a la Virgen María. Eh, y no lo digo como analogía, o sea, lo digo en serio. Hay quienes se esfuerzan por hacer un listado de los muchos pecados de María y no sé cuántos, ¿no? Llegando a más de cientos, supuestamente. Piensa por un momento que eres Jesús. Piensa en el estándar bíblico de que la honra del hijo son sus padres, como dice el libro de Proverbios. Entonces, ¿tú crees que darías una palmadita en la espalda ahí al protestante en cuestión que realiza ataques tan virulentos respecto de la Virgen María? Y uno podrá decir, no, es que esto de la devoción católica no pertenece a lo que realmente es la Virgen María. Pero, ¿qué es realmente la Virgen María? ¿Qué es realmente la Virgen María? O sea, ¿tú sabes con certeza total lo que realmente es la Virgen María? Y lo pregunto porque he escuchado en algunas denominaciones protestantes en que se habla de María simplemente como una hermana cristiana, o sea, como una hermana cristiana más, ¿no? Ahora bien, si uno es cristiano por gracia, si la salvación es por gracia, ¿no? Como estarían de acuerdo los protestantes, entonces, siendo Jesús el dueño de la gracia, ¿no se nos ocurre la posibilidad que haya dado gracias muy especiales precisamente a su madre? O sea, si tú eres Jesús, si tú eres Jesús, y eres el dueño de la gracia, que la puedes distribuir y dar gracias incluso especiales o incluso únicas a ciertas personas. ¿No se te ocurriría como mínimo, como posibilidad, darle gracias abundantes y muy especiales a tu madre? ¿Mm? ¿Qué pensarías de mí si yo tengo todo el dinero del mundo y no le doy ningún bien material o invitación o un monto de dinero a mi madre? ¿Cómo me verías? Acá no quiero entrar a discusión bíblica o patrística. Quien desee, pues ya podrá ver en el libro los argumentos y todo eso. Lo que quiero es sobre todo invitar a una reflexión, a que seamos cuidadosos, a que seamos prudentes, porque jugarse con algo así como la Virgen María no es poca cosa. Hay que tener cuidado ahí. Por ejemplo, yo prefiero que me insulten a mí a que insulten a mi madre. Y creo que cualquiera de nosotros estaría de acuerdo con eso. Entonces, si vamos a hablar de la Madre de Cristo, por más que tengamos nuestras diferencias doctrinales, por más de que se crea que hay ciertos dogmas católicos que son antibíblicos o lo que sea, ya, por más que tú creas eso, igual mucho cuidado cuando hables sobre la Virgen María. Y te lo digo no meramente porque sea católico, sino por un asunto de sentido común. O sea, es la Madre de Cristo. Por ejemplo, si con respecto a mi propia madre, que por cierto el libro está dedicado a la Virgen María y también a mi madre de la tierra, Rosa Angélica.
Entonces, si con respecto a mi mamá surgiesen discusiones por aquí y por allá, pero en medio de eso hay personas que comienzan a tratar el asunto con ciertas burlas, formas irrespetuosas y todo eso, ¿qué creen que voy a pensar yo? Pues bien, Cristo conserva su naturaleza humana en su glorificación y Él es verdaderamente hijo de María. Así que eso, yo más que entrar a detalles de discusiones específicas, simplemente quiero llamar a la prudencia y al sentido común con respecto a esto. Dante, para ir finalizando, si, si vos no fueses el autor de este libro, ¿por qué crees que lo comprarías? Bueno, yo creo que lo compraría porque quisiera un caso sistemático en primera instancia. O sea, de que exista personas que tratan diversos temas de apologética por aquí y por allá, los hay. Luego, de que haya personas que traten de escribir libros donde junten muchos temas, o sea, lo inverso a lo sistemático, sino tratar de abarcar todo, también los hay. Pero si hay un abordaje sistemático por parte de un autor que al menos en el pasado ha sido valorado por su forma de escribir libros previos, yo como mínimo estaría dispuesto a darle oportunidad a ese autor. Y sobre ese punto concreto, quiero leerles una cita del libro. Miren esto. Esta cita es de la página 8. Abro cita. Pido al lector librarse de prejuicios, es decir, juicios previos, y examinar de forma razonable y abierta la argumentación aquí presentada a favor del catolicismo. Hay que evitar la ceguera selectiva. Se ha dado el caso de musulmanes que han dicho sobre mi trabajo: Dante Urbina es muy bueno argumentando filosóficamente la existencia de Dios, pero es un desastre para argumentar a favor del cristianismo. De hecho, el señor Nureddin Cueva, presidente de la Asociación Islámica y Sufismo en el Perú, con quien sostuve el debate Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? En 2014, previamente me escribió felicitándome por mi sólida argumentación defendiendo la existencia de Dios en el debate que tuve en 2013 contra Luis Arbaiza, representante de la Asociación Peruana de Ateos, para luego decirme que no se explicaba cómo alguien tan racional como yo podía creer algo tan irracional como el cristianismo. Freno la cita ahí un momento. Ahí se refiere al cristianismo en general, no solo cristianismo católico. O sea, él como musulmán considera irracional las creencias que también tienen los cristianos protestantes o que compartimos católicos con protestantes. Vuelvo a la cita. Por supuesto, el lector cristiano podría pensar: este musulmán está dejándose llevar por sus prejuicios. La argumentación de Dante es sólida y racional tanto para el teísmo como para el cristianismo. Freno la cita ahí. ¿Qué cantidad de gente hay que piensa eso? O sea, yo no digo que todas las personas del planeta piensen que mi defensa del teísmo y el cristianismo es sólida, pero al menos sí me encuentro con que la gran mayoría de cristianos, incluidos protestantes, valoran bastante a nivel intelectual la defensa que yo he hecho no solo del teísmo filosófico, sino de la religión cristiana en general, y que suelen valorar bien en general, y de hecho bastante bien, mi libro Dios existe o mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? La mayoría de protestantes tienen una buena valoración para con esas obras y con esas fases de mi trabajo apologético. Sigo citando. Pero lo curioso es que varios cristianos no católicos, que podrían decir algo como lo anterior, pueden al mismo tiempo decir sobre este libro: Dante es sumamente riguroso y racional en defender el teísmo y el cristianismo en general, pero pierde todo ello cuando se trata del catolicismo. Es como si, conforme a la mentalidad de estos críticos, yo fuese un genio argumentando a favor del teísmo y el cristianismo, pero de repente me vuelvo un tonto cuando se trata de argumentar a favor del catolicismo. Sin embargo, ¿no se podría estar cayendo en el mismo sesgo que el musulmán al decir ello? ¿Es razonable pensar que mis libros, Dios existe y cuál es la religión verdadera, estén muy bien argumentados, como de hecho han reconocido explícitamente varios cristianos no católicos, pero que cuál es la iglesia verdadera sea un desastre argumentativo?
No pido al lector que esté automáticamente de acuerdo conmigo, pero sí que le dé a su mente y corazón la oportunidad de examinar la posibilidad de que el catolicismo sea verdad. Fin de cita. Entonces, yo tomaría eso en respuesta a tu pregunta. Si me dices un autor que no fuese yo, ya. Pero este autor sería alguien que ha escrito 2 libros previos que han sido muy bien vistos, muy bien valorados por cristianos protestantes, por diversos tipos de cristianos no católicos. Y que en general, pues dicen que eso es riguroso, el tratamiento, que es sistemático, que es académico. No digo que todos digan eso, pero sigo que al menos en mi experiencia la mayoría de los que han conocido mis libros dicen eso. Y que no le den ni una oportunidad al libro sobre catolicismo, pues sería raro. Y quiero cerrar con una reflexión, y he visto que es algo que te ha pasado también a ti, que hay ciertas prácticas o formas que nosotros aplicamos y que nos aplauden cuando lo hemos aplicado en el pasado, debatiendo con ateos o con no cristianos. Pero basta que entramos en controversia con el protestantismo, uy, uy. Por ejemplo, en debates, ¿cómo me aplauden? Bravo, Dante. Aplastaste al ateo, humillaste a este ateo, a este anticristiano, dejaste sin palabras al musulmán. Qué contundencia, qué sistemático, no sé cuántos. Pero basta que se me ocurrió debatir con algún protestante y ya me critican hasta si no me puse bien la corbata. Esos son los dobles estándares que hay. Sos un genio, amigo. Te quiero mucho. Estuvimos casi 2 horas acá, tenemos casi 700 personas en línea. Un abrazo para todos los que están conectados del otro lado. Despidamos a Dante con un hashtag Dante te quiero. Hashtag Dante te quiero. Para todos aquellos que quieran comprar el libro, acá reitero, se encuentra el enlace en el comentario fijado de Amazon que te conduce a, bueno, esta página que están viendo aquí en pantalla, Amazon, obviamente, y lo pueden comprar en formato Kindle o en formato papel. ¿Está bien? En cualquiera de los dos formatos lo pueden comprar y así se hacen del libro de Dante. No hay excusas, comentario fijado, el enlace para adquirir el libro. Amigo, ¿nos querés despedir con algún comentario? Sí, yo quiero que se queden con lo siguiente. Simplemente les pido a todos que se queden con lo siguiente, pero piénsenlo a fondo, no de forma superficial. El estándar de Cristo. Eso. Por ejemplo, cuando juzguen cuál es la verdadera iglesia, pregúntense, ¿cuál es el estándar de Cristo? ¿Cristo querría una iglesia que recién haya surgido en el siglo XVI, por ejemplo? ¿Cuál es el estándar de Cristo? ¿Cristo hablaría de una iglesia que es una multiplicidad de denominaciones con doctrinas contradictorias entre sí? Cuando hablen cualquier cosa sobre la Virgen María, pueden discutir los temas que quieran, ok, yo no digo que no discutan, que no investiguen, pero cuando hablen cuestiones sobre la Virgen María, pregúntense, ¿cuál es el estándar de Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué es lo que quisiera Cristo? Cuando ustedes sigan, apoyen con like, con comentarios, con retuiteada o lo que sea, a algún apologista, sea católico o protestante, ¿ah? Sea católico o protestante, pregúntense, ¿esta persona realmente busca reflejar en su vida el estándar de Cristo? Y cuando tú mismo comentas debatiendo contra católicos, protestante, tú que entras a discutir con católicos, ¿tu forma de discutir refleja el estándar de Cristo? Y también te lo digo a ti, católico, tú católico que te metes a debatir con protestantes, cuando tú hablas a los protestantes, ¿reflejas el estándar de Cristo? Eso quiero que veamos. Muchos tienen como estándar a otra persona, a Lutero, al padre Luis Toro, a San Agustín, etcétera. Y hay referentes a lo largo de la historia que nos podrán gustar más o gustar menos, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que les gusta el estilo del padre Luis Toro. Hay otras a las que no les gusta. Hay personas a las que San Agustín les parece como muy intelectualista o Santo Tomás como muy intelectualista. Y eso les como que les va mal, a otros les gusta, etcétera. Pero el estándar fundamental es Cristo. Y yo estoy notando que muchas de las interacciones entre católicos y protestantes, en la forma de abordar los temas, en la forma de las imágenes, de hasta memes que se hacen por aquí, por allá, el lenguaje, el enfoque, etcétera, no veo el estándar de Cristo. Y este es un llamado de atención para en general los que hacen trabajo en redes sociales, ¿no? Que por supuesto que hay muchos que lo hacen bien, hay muchos que lo hacen bien, pero hay otros que no lo hacen tan bien.
y nosotros tendremos que dar cuenta de todo el día del juicio. Así, por ejemplo, mi canal de YouTube no es una cosa aparte de lo cual yo voy a tener que dar cuenta el día del juicio. Jesús dijo claramente, eso está en Mateo capítulo 12, me parece, que, o sea, no habrá palabra ociosa, ni la más pequeña palabra ociosa que se deje de juzgar el día del juicio. Entonces, no es que yo entro a mi canal de YouTube y puedo decir un montón de cosas que no corresponden al estándar de Cristo, y bueno, no importa porque estoy en YouTube, ¿no? Todo, todo lo que somos, todo lo que hacemos va a ser puesto ante Cristo. Y yo les invito a que piensen siempre, siempre en eso, siempre, siempre en eso. Porque en la medida en que entramos a discusiones entre católicos y protestantes, pero perdemos de vista el estándar de Cristo, ya vamos mal. En cambio, y con esto cierro, si tomamos el estándar de Cristo como el punto de referencia absoluto, estoy seguro que quien sinceramente busque el estándar de Cristo en todo, en su vida y en su doctrina, va a llegar a la plenitud de la verdad. Porque Cristo mismo dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Y haciéndolo así, va a llegar a aquella iglesia de Cristo que es columna y pilar de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Amigo, te quiero un montón. Te quiero un montón. Espero un día pronto poder conocerte aquí en persona, tomar un café, comer un asado, ¿por qué no? Ojalá pronto eso se dé. Disfruté mucho este stream. Espero que vos la hayas pasado bien. Eso es lo más importante. Y nada, te quiero extender un fuerte abrazo. Igual yo. Mucho amor para todos. Un abrazo grande, Dante, y pronto te vamos a tener nuevamente por aquí.